Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ahora sí, buenos días. Bienvenidos a esta séptima clase de Física 3. Veníamos trabajando hasta esta clase en todo lo que es el formalismo y la introducción a la electrostática. Esto es decir, que los distintos cuerpos pueden tener cargas eléctricas positivas o negativas que se atraen o se repelen según una fuerza coulombiana. Esto es que la fuerza es una constante por el producto de las cargas en cada uno de estos cuerpos y dividido por el cuadrado de la distancia entre esos cuerpos. Y también vimos a través de distintos experimentos que era posible inducir, por ejemplo, por frotamiento. Te voy a poner una silla ahí si querés. Sí. Una silla ahí. Acá, mira, acá hay una silla. Sí. Te voy a poner hacia atrás. Y que es posible por frotamiento inducir cargas. Esto es, de alguna manera, un sistema que estaba neutro, eléctricamente neutro, poder cargarlo. Vimos también que la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, es decir, yo lo puedo escribir al campo como el gradiente de un potencial, ¿sí? Y además vimos que la integral del flujo saliente a través de una superficie cerrada estaba relacionado con la carga encerrada, ¿no? Y todo esto iba configurando el espacio posible de soluciones, de interacciones entre cargas eléctricas que estuvieran fijadas en el espacio. Pero algo que todavía no discutimos es cuál es la naturaleza de esta carga eléctrica, ¿no? Hasta ahora veníamos diciendo cargas eléctricas se cargan electrostáticamente, pero no discutimos el origen de estas cargas eléctricas, que por supuesto ustedes lo saben, porque no nacieron a principios del siglo XIX, entonces tienen ideas de cuáles son las cargas eléctricas, pero me gustaría con ustedes recorrer cuál es la evidencia que tenemos y que se tuvo en ese momento para encontrar el origen de la carga eléctrica y cómo a nivel subatómico, quiénes eran los responsables a nivel subatómico de estas cargas eléctricas. Entonces, nos vamos a situar en el año 1884, ¿sí? Para que se den una idea, ese era el año donde se publicaba Juvenilia, la obra de Miguel Canet hablando sobre su vida en el Nacional de Buenos Aires, Huckleberry Finn, de Mark Twain. Se empezaba a construir la catedral en Barcelona, la Sagrada Familia, que todavía hoy se sigue construyendo. Sofía Kovalevská era nombrada profesora. Sofía Kovalevská había sido la primera mujer en obtener un doctorado en el sentido moderno, ¿sí?, de la palabra. En Argentina se aprobaba la ley 1420 de educación. Se inventaba la anestesia local, se publicaba el primer trabajo para operaciones oftalmológicas, o sea, en el ojo, con anestesia local. No me quiero imaginar cómo era la operación en ese momento. Y esa anestesia local se utilizaba cocaína, y por eso salían estos artículos en el diario que decía: ¿tenés un problema? Probá con cocaína. Y en Nueva York se inauguraba la primera montaña rusa. Francia y China estaban en guerra, y 5 años después Van Gogh iba a pintar La Noche Estrellada. Así que este era más o menos el panorama, haciendo un cherry picking de algunas situaciones, historias de 1884. Y en ciencia había una gran revolución, ¿no? Todo el siglo XIX había sido de grandes acontecimientos. Y a nivel atómico, la teoría que estaba imperando era la teoría de Dalton, donde Dalton había propuesto lo que llamamos el modelo de la bola de billar. Esto es que cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas, que llamamos átomos, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, es decir, que estas bolas de billar pueden ser de hidrógeno, de oxígeno, de bromo, pero todas las de bromo, por ejemplo, son iguales entre sí, ¿no? Dalton pensaba que los átomos de estos elementos no se transformaban entre sí, o sea, los átomos de hidrógeno eran siempre hidrógeno, los átomos de bromo eran siempre de bromo, y cuando se combinan más átomos
de átomos de más de un tipo se pueden formar compuestos. Y esta teoría, que obviamente estaba arraigada en ideas muy antiguas, ¿no? Ya de los griegos se planteaban que estaba formado por otros átomos, aunque eran otros. De hecho, átomo significa eso, que es indivisible. Empezaba a mostrar sus problemas. En particular, todo lo que era el avance tanto en la química como en la física empezaba a encontrar problemas con esta descripción del mundo microscópico. Entonces van a ver que es muy interesante porque no solamente, como ustedes saben, la hiperespecialización en ciencia es algo relativamente moderno, ¿no? En cuanto a que son o físicas, o biología, o química, etc. Pero ya en esta época había claramente físicos, biólogos, etc. Sin embargo, van a ver que hay muchos premios y muchas personas que se dedicaban a esta área de entender la naturaleza a nivel microscópico, y eso mezclaba muchas componentes y técnicas de la física y de la química. Y en particular, les doy un ejemplo de cosas que se empezaban a decir por esa época. En 1880, Helmholtz decía, la corriente eléctrica se divide en porciones finitas que se comportan como átomos de electricidad. De alguna manera había una búsqueda de cuál era esta carga fundamental, esta carga que daba origen a las fuerzas electrostáticas y que además daba origen a la corriente eléctrica. Para esta época, y ya lo vamos a ver bien cuando entremos a la segunda parte de la materia, se había establecido esta unificación de las que les hablé en el principio en la primera clase. ¿Sí? Electricidad, magnetismo y electrostática empezaban a juntarse en una sola cosa con experimentos fundamentales como los de Faraday, que los vamos a ver a principios de la segunda mitad de la materia. Entonces, ¿cómo se medía la carga eléctrica? Bueno, se medía de la siguiente manera. Se utilizaba algo que se llama un electrómetro, que era un elemento de metal que terminaba en dos patitas, así como las que se ven ahí abajo. Lo ven en casa también, ¿no? Entonces, Sí. cuando yo acercaba un elemento cargado a este electrómetro, las patitas de metal se cargaban y se repelían. Entonces yo con esto podía saber si esta varilla está marcada. ¿No? Fíjense que acá ya están dibujadas las cargas. Esto, por supuesto, es una visión moderna de esto. Pero la idea de que había cargas positivas y negativas ya estaba anterior a 1884, ¿no? Lo que no sabíamos era la naturaleza de esas cargas. Y fíjense que este dibujo también presupone algo más. Es que cuando yo toco con la varilla la parte superior de esto, las cargas pueden viajar de alguna manera por este elemento, o de alguna manera alterar ese elemento. Y de hecho es así, los elementos ya habían sido clasificados en dos grandes grupos. Por un lado, los elementos que se cargaban positiva o negativamente, que se llamaban vítreos o resinosos, los elementos que, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, agarro la piel de conejo y la froto con un elemento, si esos dos elementos que yo tengo se atraen entre sí, iban a tener la misma carga, eran del mismo tipo. Y si se atraen entre sí, iban a ser de distinta carga, eran de distinto tipo, y si se repelían, iban a ser del mismo tipo, ¿no? Y después se elige uno para llamar los vítreos y a partir de ahí se conectan todos. Pero además también los elementos se habían clasificado de otra manera en elementos conductores y aislantes. Es decir, elementos que podían llevar cargas electrostáticas de un lugar a otro y elementos que no. Una versión un poco más cuantitativa de este electrómetro se ve acá a la derecha, en la cual otra vez se ve un lugar donde hago contacto, y ahora en lugar de tener estas como alitas que tengo acá abajo, tengo una barra que es rígida y una aguja que se repele con esta primera barra
Entonces, calibrando esto y con un dial, puedo saber cuál es la carga que tengo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ya para esta época había una manera de medir carga, había elementos que cuantitativamente me podían decir qué carga yo tenía, y de hecho, estos son el tipo de instrumentos que había usado Coulomb para establecer su ley de fuerzas entre cargas. ¿Está bien? Bien. Entonces, en esta época es cuando aparece J.J. Thomson y aplica para ser director del laboratorio Cavendish. El laboratorio Cavendish había sido establecido por una familia de mucho dinero como un lugar para hacer ciencia. En este momento también es que se empieza a dar la transición entre científicos que eran personas o muy acaudaladas que hacían en sus casas experimentos e instituciones científicas, ¿no? Ustedes saben que tal vez los primeros científicos en muchos casos eran nobles, o en la época del Renacimiento eran gente apadrinada por nobles que desarrollaban sus tareas, pero de manera más o menos individual. Y el trabajo científico se empieza a organizar, a institucionalizar, y empieza a haber gente que se dedica a la ciencia a tiempo completo, a la producción científica, a la enseñanza de la ciencia y a la divulgación de la ciencia, ¿no? En Inglaterra, esto ya estaba pasando en otros países, e Inglaterra no se queda atrás. De hecho, ya había pasado, por ejemplo, con la Royal Institution, con la Royal Society, instituciones a las cuales, en un caso Newton y otro caso Faraday, formaban parte. Y en esta, digamos, movida de crear instituciones que se dediquen full time al desarrollo científico y que tengan personal, equipamiento compartido, ¿no? Ya no se podía hacer uno de los propios equipos, el nivel de complejidad había aumentado. Se crea el laboratorio Cavendish, que tiene como primer director a Maxwell, que como vamos a ver es el que compila todo el conocimiento del electromagnetismo en las 4 ecuaciones que explican por completo el electromagnetismo clásico. El segundo director fue Strutt, que también se lo conoce como Rayleigh. Rayleigh, ustedes probablemente lo conocen, de Física 2, y no se ve el criterio de resolución de Rayleigh. Además se conoce la dispersión de Rayleigh, que es como las partículas, cuando yo hago un bombardeo, se dispersan. En fin, y entre otras contribuciones. Y el tercer director fue Thomson, que muy joven se hizo cargo de este laboratorio. Thomson había, digamos, con 14 años había intentado seguir una carrera de ingeniería. Como había dificultades para ingresar y había como una especie de espera para poder ingresar, dijo, bueno, ya que estoy, entro en un college para estudiar ciencias, y se copó, y de ahí hizo una carrera increíble, como van a ver. ¿Qué se sabía de electricidad y magnetismo para esa época? Bueno, como les decía, ya había un montón de avances, pero alguna de las cosas que me gustaría mostrarles es este que se llama la bobina de Rumford. A ver si les pongo. ¿Lo ven en casa el video? Esta es una bobina que está conectando a una pila de electrólisis, y se ve el arco catódico que está acá arriba. Sí, sí. ¿Se ve en casa? Bueno, esta bobina lo que hacía era, para decirlo simplemente, después vamos a discutir bien en la segunda parte de la batería que tiene adentro, pero generaba una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, y esa diferencia potencial lograba volver al aire conductor, de la misma manera o de manera análoga a como ocurre en los rayos durante una tormenta eléctrica.
¿La ven en casa eso? ¿Sí? ¿Se vio, no? Profe. Y esta descarga eléctrica por el aire generaba luz, de la misma manera que un rayo ocurre, que un rayo genera luz durante una tormenta eléctrica. O sea, había alguna interacción entre esta descarga eléctrica que ocurría por el aire y el aire. Profe, ¿le Sí, puedo hacer una pregunta? claro. Acá usamos el cátodo a la izquierda y el ánodo a la derecha, pero si yo mal no recuerdo, en química siempre el ánodo estaba cargado negativamente, a Ah, menos de que fuera una electrólisis. No sé si es... sí, me vas a tener que aguantar un cachito para eso, ¿sí? Está muy Ah, bien, ok. ¿sí? Eh, van a ver que el nombre cátodo y ánodo, ¿sí? Los pone Faraday, y después, más contemporáneamente también se empieza a descubrir cómo fluye la electricidad, hacia dónde fluye la electricidad y todo ese tipo de cosas. Y de hecho, hoy, por culpa de cómo están los nombres, nos queda la corriente que se utiliza como corriente convencional, circula al revés de cómo se mueven los portadores de carga. Y eso lo vamos a charlar cuando lleguemos al circuito de corriente continua. ¿Sí? Bien. Entonces, más adelante, en 1864, se empiezan a fabricar tubos donde ahora, en lugar de yo estar haciendo esta descarga en el aire, la busco hacer en una área controlada, en un volumen controlado, ¿no? Estos tubos de vidrio que tienen el cátodo y el ánodo adentro. Entonces este es un tubo de Geisler cuya presión interna es 10 a la menos 3 atmósferas. O sea, se hacía vacío para retirar el aire que estaba ahí adentro. Y acá lo ven, esto no es Geisler, pero ¿sí? Fíjense cómo se ve luminoso. Si cambia el tubo, cambia de color. Y a medida que va poniendo distintos tubos, va cambiando de color. Entonces, lo que se sabía para esa época es que si yo, obviamente no con toda esta variedad de gases, pero si yo iba reemplazando el contenido del tubo por distintos gases, iba generando distintos colores por la interacción de lo que fuera que estuviera haciendo esa descarga con el gas. Entonces, por ejemplo, si este es el espectro visible que va de azul a rojo, el hidrógeno tenía algunas líneas muy marcadas, el helio tenía otras líneas muy marcadas, y así sucesivamente. De hecho, esta fue la primera herramienta que se utilizó para estudiar, y aún se utiliza, la conformación de objetos distantes a partir de la luz que emiten, como por ejemplo las estrellas. El helio se identifica por primera vez fuera de la Tierra. Y si lo identifica, ¿sí? Porque tiene una firma espectral diferente a otras cosas que se conocían. Y se lo identifica en la Tierra y se lo aísla en la Tierra mucho tiempo después. Entonces fíjense cómo a partir de la firma espectral yo puedo distinguir con qué elemento, qué gas tengo en el tubo este. ¿Sí? En casa lo ven bien, ¿no? Y obviamente Sí. esto es Sí. el origen de, digamos, de las luces de neón que ustedes conocen, y de los tubos fluorescentes también. La idea de que si yo tengo una descarga eléctrica y eso genera luz, y eso lo puedo usar
para iluminación, para decoración y para estudios científicos acerca de un objeto tan distante como las estrellas. Gracias a esto sabemos de qué están hechas las estrellas y podemos catalogarlas. Sí. Claro. Claro, la pregunta es cómo se sabe esto cómo se utiliza esto en astrofísica. Efectivamente, el comentario que hacía acá en clase, en el aula es, como ocurre en Cosmos, se pone un espectrómetro, por ejemplo un prisma, o un espectrómetro, una red de difracción, que recoge la luz de un telescopio, y eso se utiliza para observar el espectro, ¿sí? Que me digas que Neil deGrasse Tyson lo dice en Cosmos, muestra que sos muy joven, porque en realidad lo dice primero en Cosmos, Carl Sagan, y Neil deGrasse Tyson lo dice en la remake de Cosmos, pero está bien, banco igual. Un comentario más de esto. Existe una técnica también de espectroscopía que se utiliza de manera, llamémosla, inversa. Es decir, si con esto yo sé qué luz genera una determinada molécula, también puedo saber qué luz absorbe una determinada molécula. Entonces, si yo ilumino con un espectro de luz blanca, o sea, con todos los colores, un elemento, y me fijo qué colores no se ven, es porque esos colores los está absorbiendo el gas que tengo en el medio. Y con eso también puedo hacer una firma espectral del gas que estoy observando. Entonces, por eso yo les contaba que en esta época hay una enorme interacción entre física y química. Porque fíjense que por un lado estamos estudiando los componentes fundamentales de la materia, ¿sí? Los átomos, en esta época, con herramientas de la óptica y del electromagnetismo, ¿no? Y como les decía, entonces uno puede con esto generar cosas de decoración. Con cada gas puedo generar distintos colores, ¿no? Unos años después, Crookes, en 1870, logra disminuir la presión del gas adentro del tubo, ¿no? Quiero que noten una cosa, ¿no? Que cuando Geisler hace los primeros experimentos a 10 a la menos 3 atmósferas, no es que no quería disminuir la presión dentro del tubo, no tenía manera, ¿no? Esta gente estaba trabajando al mismo tiempo en generar los dispositivos, entender la física y la química del sistema, etc. Y cuando digo generar los dispositivos, es todo, ¿no? Hasta las bombas de vacío. No había manera de hacer un vacío muy bueno en un tubo, ¿sí? Que esté sellado, etc. Todo tenía que ser construido para la ocasión. Estaban en el borde tanto de la instrumentación como de la ciencia en la cual están trabajando. Entonces requería que los laboratorios tuvieran gente trabajando en todas estas áreas. Y a veces una mejora en un área como por ejemplo la capacidad para hacer vacíos, o la capacidad para fabricar elementos de vidrio, o la capacidad para generar electrodos más puros, repercutía en áreas totalmente distintas donde todas las tecnologías entraban en conjunto. Entonces Crookes, en 1870, genera este tubo con un vacío más de 3 órdenes de magnitud más chico que el anterior. Entonces, fíjense que lo que hacía era, ya en esta época, perdón, había discusiones acerca de dónde se estaba generando esta luz. Y Crookes, a partir de experimentos anteriores que se habían realizado, empieza a generar este formato de tubo en el cual
el cátodo y el ánodo no están alineados de forma tal de poder distinguir si es que está saliendo algo del cátodo o algo del ánodo. ¿Sí? La pregunta es si esa fluorescencia o esa fosforescencia que se ve, perdón, esa luz que se ve, ¿cuál es el origen? Y entonces tener este formato empezaba a permitir distinguir entre algunas hipótesis. Por ejemplo, las hipótesis eran, están saliendo algún tipo de onda electromagnética. Y había algunas razones para eso. Por ejemplo, se observaba que lo que sea que estuviera saliendo atravesaba pequeñas láminas delgadas de metal. Y otra gente decía, no, está saliendo partículas. Y la pregunta, ¿estaban saliendo del cátodo o del ánodo? Entonces, en este formato empezaba a tener sus ventajas para poder responder esas preguntas, y yo podía obviamente cambiar cátodo y ánodo simplemente cambiando los conectores. Entonces Crookes hizo un experimento muy interesante en las cuales puso esta figura recortada de la Cruz de Malta, polarizó el dispositivo, y fíjense que cuando lo prende, se observa en el vidrio la imagen de la Cruz de Malta. Lo llegan a ver en casa, ¿no? Que se ve la imagen perfecta de la Cruz de Malta. Sí, profe. Se llega a ver. Esto tenía varios comentarios. Este experimento estaba anclado en algunos experimentos previos que mostraban que si yo bajaba la concentración de gas, no se veía luz en todo el tubo, sino que se empezaba a ver luz solamente en el vidrio. ¿Sí? Y que esta luz podía ser verde o azul, dependiendo del tipo de vidrio, pero de alguna manera había algo que interactuaba con el vidrio que me daba esta luz. Y esto se ve perfectamente acá. Hay algo que está saliendo del cátodo que me está dando luz en el vidrio, pero no solamente luz en un sentido genérico, parecería ser algo que está saliendo de manera rectilínea del cátodo y llegando al vidrio. ¿Y por qué rectilínea? Porque por eso me proyecta esta sombra geométrica de la Cruz de Malta. Si yo tuviera algo que no va de manera rectilínea, que va en cualquier dirección, que llena el espacio como si fuera un gas, digamos, uno esperaría que tener un obstáculo ahí no hiciera ningún efecto sobre su propagación. En cambio, tener un obstáculo y ver su sombra me está diciendo que esto es una fuente de emisión de algo. ¿Son partículas? ¿Tienen masa? No lo sé. Este experimento no me lo dice. Pero sí que hay algo siendo emanado de acá. Y es lo que durante mucho tiempo se llaman rayos catódicos. ¿Sí? Rayos que salen del cátodo. La naturaleza de cuáles son esos rayos catódicos era lo que toda esta gente estaba intentando descifrar. Un experimento muy lindo que se hizo fue construir un tubo de rayos catódicos con este dispositivo adentro, que es como un anillito largo y una rueda con paletas, como si fuera la de un molino de esos antiguos de madera. Y esta ruedita tiene un eje que se apoya en el aro este alargado adentro del tubo, ¿no? De vuelta, recuerden que esto no es algo que uno iba a la ferretería y lo compraba, ¿no? O sea, había que pensar el experimento, que es una genialidad, y después ir a hacerlo. Y noten además que los electrodos están un poquito más arriba de lo normal, no están en el medio. Lo ven todos eso, ¿no? Y fíjense lo que pasa con este experimento. Bueno. Un momento. Ahí está. Es obviamente una versión moderna de lo mismo.
Ahí se ve la ruedita. Lo ven en casa, ¿no? Sí, se ve perfecto. Y vieron cómo la ruedita avanza de un lugar hasta el otro, gira y avanza. Entonces la conclusión de este experimento es que lo que sea que estuviera saliendo del cátodo se comportaba como una partícula con masa. Estaba chocando contra este molinito. ¿Sí? Si quieren, llevaba impulso lineal que se transmitía a este molinito y lo hacía avanzar, ¿no? Una genialidad este experimento. Entonces, con esta información llegamos a Thomson haciéndose cargo del laboratorio Cavendish en 1864. Y entonces Thomson buscaba terminar de cerrar esta idea de cuál era la naturaleza de estos rayos catódicos. ¿Tenía razón el modelo atómico de Dalton o el átomo era subdivisible en partes inferiores, una de las cuales eran las cargas? La idea del tubo de rayos catódicos, ustedes probablemente la conozcan, ¿no? Quería hacer este paréntesis para contarles que todos los televisores que ustedes conocen, los televisores modernos de LED o de LCD, son así, pero los viejos monitores, los viejos televisores, la sigla de esos monitores era CRT, ¿sí? Que es tubo de rayos catódicos en inglés. ¿Sí? Así como los modernos son LED, ¿sí? O LCD, los viejos eran CRT. Y quédense con esta idea un cachito, porque después la vamos a volver ahí, acá. Entonces, Thomson va a publicar un trabajo que lo vamos a desgranar, estudiando la naturaleza de estos rayos catódicos. Y hace básicamente 3 experimentos. El primero es que genera una versión, digamos, del tubo de rayos catódicos, que está conectada, todo en vacío, con un electrómetro, como el que les mostré antes. ¿Está bien? Y entonces él tiene la capacidad de dirigir o cerrar la llegada de lo que sea que salga de los rayos catódicos a el electrómetro. Y encuentra que cuando envía los rayos catódicos al electrómetro, el electrómetro marca que tiene cargas. O sea, tengo el electrómetro y cuando llegan los rayos catódicos, el electrómetro marca que sea lo que sea que esté llegando, eso tiene carga. Entonces, esta es la primera evidencia de que estos rayos catódicos tenían carga, que se le sumaba a que tuvieran masa. Entonces tengo algo que tiene masa, tiene carga, estábamos como cerca de encontrar que había una partícula efectivamente cargada y masiva. Un segundo experimento que hace es decir lo siguiente. Bueno, tengo mi tubo de rayos catódicos, voy a generar un haz. Y voy a poner acá 2 láminas paralelas conductoras. Si yo soy capaz de cargar estas láminas, ya lo vimos, hicimos la cuenta juntos, acá va a aparecer un campo eléctrico. ¿No? ¿Se acuerdan, no? Era sigma, ¿sí? Sobre 2, epsilon 0. ¿Sí? Y un campo eléctrico más o menos constante si estas láminas son lo suficientemente grandes. Este experimento ya se había intentado antes y había fallado. Porque lo que Thomson esperaba ver era que este rayo
de rayos catódicos se deflectara hacia arriba y hacia abajo en función de que el voltaje, la diferencia de potencial entre estas dos caras, el campo eléctrico que estaba ahí, existiera o no. Sin embargo, no había sido visto. Y la razón es que se había utilizado tubos que no estaban a suficientemente baja presión, y entonces el aire hacía un efecto como de aislamiento, que vamos a charlar cuando veamos dieléctricos. Pero cuando Thomson replica esto a una presión muy baja, ¿sí? Como la de los tubos de Crookes o menor, encuentra lo siguiente. El tubo de rayos catódicos genera el rayo catódico y se desvía por la presencia de un campo eléctrico que va entre este punto y este punto, ¿no? Perdón. Bueno, entre este punto y este punto. Fíjense que acá están los electrodos que controlan la diferencia de potencial, ¿sí? Por las cuales pasa el rayo. ¿Lo ven eso, no? ¿Sí? En casa también lo ven, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, ahí está el video. Cambiando el potencial eléctrico, puedo cambiar cuánto se deflecta o no. ¿Sí? Está buenísimo. Bien. Entonces, eléctricamente se deflecta. Y Thomson también repite un experimento que ya se había hecho y había sido una de las primeras razones por las cuales la gente sospechaba que los rayos catódicos tenían carga eléctrica. Y es lo que se llama de deflexión magnética. Si yo ahora acerco un imán, esto que tiene ahí es como una pinza con un imán, ¿no? También se deflecta eléctrica, ¿lo ven cómo se deflecta? Lo que está haciendo ahí es poniendo un imán. Como vamos a ver cuando empecemos la segunda mitad de la materia, Faraday había demostrado una vinculación fuerte entre cargas eléctricas y cargas entre campos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? Basado en un experimento de Ørsted anterior, que había mostrado que la corriente que circula por un cable hace mover la aguja de un imán. Faraday había mostrado lo opuesto, que un imán hace mover un cable. Entonces ya estaba esta idea de que había una relación entre fuerzas eléctricas y entre campos eléctricos y magnéticos, y un campo magnético podía desviar un haz de partículas cargadas. Y entonces, de estos dos experimentos, si uno los plantea de manera simple, fíjense que yo tengo, en el experimento de arriba, tengo un haz de partículas que está sometido a una fuerza en la dirección vertical, que es la carga por el campo eléctrico, es igual a la masa por la aceleración. En el experimento de abajo, todavía no lo vimos nosotros, pero esta gente ya lo sabía en ese momento, y nosotros lo vamos a ver en la segunda mitad de la materia. La fuerza magnética es la carga por la velocidad lineal, ¿sí? Por el campo magnético, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, de estas ecuaciones se pueden, y aprovechando que yo tengo control sobre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Puedo fijarme, por ejemplo, cuál es la trayectoria de estas partículas en función del campo eléctrico, en función del campo magnético. Gracias a esto puedo medir la velocidad, que es la velocidad en esta dirección. Puedo medir la velocidad en esta dirección. Y puedo llegar a una ecuación que me vincula la carga de lo que sea que se esté moviendo y la masa de eso que se está moviendo. ¿Está bien? Fíjense que solamente el campo eléctrico
no lo puedo saber, porque si yo quiero saber, por ejemplo, qué recorrido hago esto, yo podría decir, bueno, esto es, lo voy a buscar acá abajo, un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección vertical. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir, bueno, esto es la composición de esos dos movimientos. Pero para hacer esa cuenta bien, perdón, con paréntesis, yo sé que no es un movimiento rectilíneo uniforme porque está acelerado, ¿no? Pero estoy dándole las ideas de por qué, ¿no? Pero para hacer eso, yo necesito saber cuál es el tiempo de vuelo, es decir, cuánto tiempo tardó la partícula, ¿sí?, en ir de un lugar a otro. Y no lo sé. Ahora, si yo puedo averiguar la velocidad, de la velocidad, sabiendo la distancia, puedo calcular el tiempo de vuelo, y del tiempo de vuelo puedo calcular el movimiento en la dirección vertical y horizontal. ¿En casa lo ven eso? ¿Sí? Piensen que es el equivalente a, yo tengo una trayectoria de, no sé, de una bala de cañón. Si yo puedo ver la bala de cañón individualmente y sé en qué momento sale, en qué momento llega y tengo el tiempo, puedo saber todo. Pero si yo no veo la bala de cañón, si solamente veo la trayectoria final, me hacen falta datos para poder saber cuánto tiempo tardó, y de ahí la velocidad, y de ahí la aceleración vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que con estas dos ecuaciones se puede saber. Y con eso, él fotografía algunas, esto es posterior, ¿no? Los rayos girando por este tipo de experimentos, pero ya en esa época, en 1897, publica un trabajo en el cual encuentra el cociente de la masa sobre la carga del electrón y la velocidad a los cuales, perdón, la masa sobre la carga de lo que sea que se esté adentro del rayo catódico, ¿okay? Me estoy adelantando, y la velocidad en centímetros por segundo, que es enorme. Y encuentra que esa masa sobre carga es la misma para distintos gases, para el aire, para el hidrógeno, para el ácido carbónico, para un montón de gases, tiene la misma carga sobre masa. Entonces postula que los rayos catódicos son partículas, materias que salen del cátodo, ¿sí? Del cátodo. ¿Sí? Estas lo llama corpúsculos, ¿sí? Y después se asocian con los electrones que otra gente había propuesto. Que el átomo es divisible. Está dividido en partículas más pequeñas, cargadas positivas y negativamente. Que el valor de m sobre E es el mismo para todos los gases. Y para todos los elementos en general. Y que además es mucho más chico que el cociente masa sobre carga del ion hidrógeno. A través de experimentos de electrólisis, ¿se acuerdan la ley de Faraday de electrólisis, que me habla sobre la masa y la relación entre masa y carga que hay cuando yo hago una electrólisis de un elemento? Y a través de eso se sabía la relación masa y carga de lo que hoy sabemos que es el ion hidrógeno, digamos. Entonces, se sabía que Thomson encuentra que el cociente masa sobre carga era mucho más chico para este corpúsculo cargado negativamente que para el ion hidrógeno. Y entonces, la pregunta ahora era, bueno, esto es porque la masa de esto es muy chico, porque la carga de esto es muy grande, o por las dos cosas. ¿Está bien? Volvamos entonces ahora un minuto a la modernidad, que esto me había quedado fuera de lugar, al tubo de rayos catódicos que utilizamos hoy. Como les decía, los primeros televisores, hasta no hace mucho, eran tubos de rayos catódicos. Es decir, era un tubo, por eso tenía toda esa profundidad, ¿se acuerdan que eran muchos más profundos que los televisores actuales?
y había un rayo de electrones que barría la pantalla. De hecho, acá lo que se está viendo es, en la parte de arriba se ve de la pantalla que ya está dibujada, y la parte de abajo se está dibujando. Hay una cosa que recorre la pantalla dibujando. Entonces yo puedo mover este haz de electrones con campos eléctricos. Si yo hago un campo eléctrico acá y acá, en azul, puedo mover la vertical del tubo de rayos catódicos. Y si yo, en verde, tengo dos placas paralelas que están también con un potencial, puedo mover la horizontal de tubos de rayos catódicos. Eligiendo la frecuencia del potencial eléctrico para que alterne entre la placa de arriba y la de abajo, más lenta que la que alterna entre izquierda y derecha, puedo generar una imagen, ¿sí? Si yo además voy prendiendo y apagando el tubo de rayos catódicos. Les voy a mostrar un video y después lo volvemos a explicar. Es un video que encontré en internet que me gustó mucho, que está filmado con una cámara de alta velocidad, una TLCRT. Acá a la izquierda van a ver la velocidad de la cámara. Lo ven en casa el video, ¿no? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, ahí está la tele, fíjense, ahí está girando a 1600 frames por segundo. Fíjense cómo se ve el scan vertical, ¿no? El horizontal no se ve porque es demasiado rápido. Esa línea es la que está siendo dibujada, una línea a la vez. Ahí está filmando el Mario Bros. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve. Fíjense cómo se ven las líneas del Mario Bros a medida que la está dibujando. Ahí está a 2500 frames por segundo, una línea a la vez. Ahí está, ¿ves? A ver, 28.500 frames por segundo. Fíjense cómo se ve ahora que está dibujando. No sé si llegan a ver la línea horizontal dibujándose. Después, para los que están en casa, si no lo llegan a ver por la transmisión de YouTube, perdón, lo voy a cargar en YouTube, voy a poner el link, pero se va viendo una línea horizontal que está recorriendo esto también. Y la razón por la cual, a pesar de que estar mirando esto, dibujándose una línea a la vez, nosotros lo vemos continuo, es porque nuestros ojos tienen una persistencia. Es decir, nuestros ojos, ¿sí?, integran en el tiempo, ¿sí?, un montón de líneas que vienen de distintos tiempos, ¿no? Y por eso yo no me doy cuenta de la diferencia. De la misma manera que si un auto de carrera pasa rápido y saca una foto, la foto aparece borroneada, acá pasa lo mismo. La verdad es que la imagen no aparece borroneada porque cada línea se está dibujando en una posición diferente. ¿Entendió eso en casa? Sí. Uh-huh. Bien. Sí. No. O sea, vamos a separar las cosas. Primero vamos a ver cómo se hace la imagen. Yo tengo el cátodo y la pregunta es cómo se forma la imagen. Tengo el rayo que sale en la dirección del tubo. Las pantallas CRT son típicamente así. Entonces, con estos electrodos que están pintados en rojo, yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar hacia dónde va el rayo catódico. Entonces, puedo cambiar el vertical y el horizontal con eso.
Entonces, en la pantalla, yo puedo elegir a dónde voy simplemente cambiando el voltaje en estas placas rojas o el voltaje en unas placas azules que las voy a dibujar así. ¿Está bien? O sea que si yo hago un corte de esto, es como que tengo las placas rojas y las placas azules en la otra dirección, y el rayo de catódico pasa por el medio y se desvía. Pero además tengo una manera, que lo voy a dibujar mecánicamente, pero no es así, de prender y apagar el tubo de rayos catódicos. O sea, yo puedo, si quieren, bloquear el haz, y lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago. Entonces yo prendiendo y apagando el haz, o cambiando su intensidad, y eso lo puedo hacer cambiando la corriente que pongo entre cátodo y ánodo, puedo ajustar si este punto es más brillante o menos brillante. El brillo de cada punto, lo puedo ajustar con la corriente que pongo con la tensión que pongo entre cátodo y ánodo, que eso modula la cantidad de electrones que salen del cátodo y ánodo. ¿Se ve eso? No, el espectro de la luz todavía no estamos generando luz. Lo único que estamos haciendo por ahora es generando un haz de electrones. Y ese haz de electrones tiene que impactar contra la pantalla, que le voy a marcar acá en rosa. Entonces impacto contra esa pantalla, y el truco está ahora en qué pongo en esa pantalla. Entonces, como se vio en el experimento de Crookes y en posteriores, el vidrio generaba una emisión, ¿sí? Y eso es lo mismo que se hacía en las televisiones más primitivas. Se ponía un material fosforescente que cuando era impactado por un haz de electrones, generaba luz, ¿sí? Y eso se recubría la pantalla. Entonces se puede hacer una pantalla monocromática. Para una pantalla policromática sí me vas a tener que esperar, ¿sí? Los que cursaron ya la AVO 3, o están cursando la AVO 3, o la AVO 2 también, esto es también cómo funciona un osciloscopio. Un osciloscopio analógico es exactamente esto. El osciloscopio lo que hace es la señal que vos enchufás en el cable BNC para ser observada, controla la diferencia de potencial entre, por ejemplo, cátodo y ánodo en la dirección vertical. Y en la dirección horizontal tenés la base de tiempo, o sea, una señal periódica que va repitiéndose. Entonces el osciloscopio lo único que hace es transformar un potencial que vos querés observar en un desplazamiento del haz de electrones en un tubo de Geissler, o en un tubo de, ¿sí? en un tubo de Crookes. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo un instrumento diseñado para estudiar la naturaleza microscópica de la materia, después se termina convirtiendo en un instrumento para estudiar cualquier señal eléctrica dependiente del tiempo. Y como casi todos nuestros sensores y actuadores, yo los utilizo transformando a señal eléctrica, en realidad me sirve como una herramienta de inspección de cualquier cosa. Pues yo puedo ver voltaje y tengo después instrumentos que transforman posición en voltaje, distancia en voltaje, temperatura en voltaje, presión en voltaje, etc. El osciloscopio termina siendo una herramienta para estudiar todo eso, a pesar de que había sido concebido con otro fin. Entonces, ciencia y tecnología se enganchan todo el tiempo, y lo que es al principio un producto de uno es un insumo del siguiente. Una pregunta. Sí. En el caso de las pantallas, el ánodo y el cátodo, digamos, ¿cómo lo veríamos? Perdón, ¿me repetís? Sí. El ánodo y el cátodo, digamos, en los experimentos se mostraban... En la pantalla, está bien. ¿Cómo se hace en la pantalla? Bueno, se puede hacer de dos maneras.
una manera es, se puede hacer algo parecido a lo que hacían en los tubos de Crookes, que es básicamente, yo agarro el cátodo, ¿sí? Y después el ánodo lo construyo como un anillo, por ejemplo. ¿Ok? O lo construyo como un puntito así. Entonces los electrones, imagínense que vienen a velocidades balísticas, no le van a pegar todos al ánodo. Entonces van a seguir de largo y golpear contra lo que sea que yo ponga acá atrás. ¿Se entiende? Obviamente tengo una pequeña sección que va a ser, digamos, oscura, o sea, donde yo no voy a tener pantalla, ¿no? Digamos que uno mira de este lado. ¿Ok? Entonces, donde yo tengo el ánodo, ya sea que sea un anillo, ya sea que sea un blanco, no voy a poder ver nada. ¿Sí? Sin embargo, esto es muy pequeño respecto de la superficie total, y por lo tanto no hace mella. ¿Está bien? Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, buenísimo. Un comentario de esto. Vamos para acá. La idea de que el átomo fuera divisible, ¿sí? Como les decía, estaba en el ambiente, pero a su vez generaba mucho rechazo, digamos, ¿no? Era un cambio sustancial, no solamente al modelo de Dalton, sino a la idea de una idea, digamos, muy antigua de que la naturaleza estaba formada por ciertos elementos indivisibles, ¿sí? Y esos elementos indivisibles eran los átomos. Y bueno, desde el hoy es perfectamente válido pensar que hay otras cosas que son indivisibles, pero cuesta, ¿no? Cambiar el chip en esa época y en cualquier época. Pero a mí algo que me parece interesante es que este trabajo de Thomson, como pasa muchas veces en la ciencia, no se da aislado de otras cosas que están pasando en la ciencia y la tecnología, ¿no? Fíjense que esto, como decía, es 1880, principio del siglo XX, ¿sí? En esta época están ocurriendo cosas como el descubrimiento de la reactividad por Becquerel, y sobre todo los trabajos fundacionales de Madame Curie respecto a la naturaleza de la radioactividad, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer evidencias fuertes de que había ciertos compuestos que eran capaces de transformarse en unos en otros, eran capaces de eliminar, entre comillas, partes de sí mismos, ¿no? Que son las partículas alfa, las partículas beta. Entonces, había evidencias de que los átomos eran divisibles, y toda esa evidencia se iba acumulando en distintos lugares. Entonces, si bien los experimentos de Thomson eran muy buenos, creo que todo lo que es las contribuciones de otras áreas de la física y de la química fueron sumándose para construir esta idea de que el átomo es divisible, y estos son los portadores de carga, ¿no? También contarles que Thomson, además de ser el director de este laboratorio, formó un montón de gente. Estos son, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas 9 personas fueron de alguna manera asistentes de él. Todos estos se ganaron el premio Nobel, ¿sí? En química, física, ¿sí? Y todos por cosas fundamentales, ¿no? O sea, además, creo que la cuenta da que en el laboratorio Cavendish se formaron 30 premios Nobel. ¿Sí? Un número sustancial, ¿no? Y hay un montón de trabajos. Bueno, a Bohr lo conocen, a Rutherford también, ¿no? El modelo del átomo, fíjese. Entonces, de cierta manera también, las líneas de investigación que abrió Thomson en ese laboratorio fueron continuadas por sus discípulos, por sus asistentes, cimentando, por ejemplo, el modelo atómico a través de Rutherford, o Bragg con la difracción, ¿sí? O bueno, Bohr también, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, bueno, creo que es Wilson,
que era de origen meteorólogo, me parece. Él había estado estudiando la formación de gotas de vapor, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el proceso de entender cómo funcionan las nubes, ese tipo de cosas. Y creo que él fue uno de los que diseñó las cámaras de niebla, que son estos recipientes en los cuales uno genera niebla y hace pasar partículas a alta velocidad que básicamente transforman esas gotitas de vapor, las desarman, y entonces uno puede ver el trazo de partículas moviéndose y puede ver no solamente puede ver la trayectoria de partículas moviéndose en un lugar controlado, ¿no? Y con eso también se puede hacer experimentos como estos. Y quería terminar contándoles que años después, Millikan en Chicago hace un experimento también fundamental para terminar de ponernos de cara a lo que sigue en la materia, y es lo que se llama el experimento de Millikan justamente, que consistía en esta, no sé, olla a presión, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Que no es una olla ni es a presión, parece una pochoclera, pero lo que estaba haciendo acá era generar un tacho donde había partículas de aceite que estaban aerosolizadas, ¿no? O sea, ¿viste? Ahora que se está hablando mucho de los aerosoles por el COVID, ya todos saben lo que es. Son pequeñas partículas que están en el aire suspendidas, digamos, ¿no? Son tan pequeñas que se mueven de manera browniana en el aire, están suspendidas, no caen, tardan mucho tiempo en caer. Este mismo experimento se había intentado hacer antes, se había hecho antes con agua. El problema es que el agua se evapora, entonces estas partículas duraban muy poco. En cambio, si yo las tengo de aceite, duran mucho. Entonces lo que había hecho Millikan es generar un disco con un pequeño agujero, de forma tal que había una chance, pequeña pero existía, de que una de esas gotitas de aceite cayera por el agujero. Acá esto es una exageración, por supuesto que no forman un trencito así todo ordenado, perfecto, ¿ok? Pero para tener la idea. Y con una especie de microscopio, que está acá, podía observar las partículas moviéndose entre este espacio que estaba cargado positivo y esta placa que está cargada en negativa. Entonces, otra vez, había un campo eléctrico que movía las partículas que podía mover las partículas de aceite si estas estuvieran cargadas. Entonces, si uno lo piensa, y es el diagrama de cuerpo libre, si yo tengo, si tengo las partículas quietas, lo que tengo es que la partícula está quieta, que es esta gota de aceite, y tengo por un lado el peso de la partícula de aceite y la fuerza eléctrica sobre la partícula de aceite. Entonces yo lo que puedo hacer es, ajustando el valor del campo eléctrico, que eso lo puedo hacer porque puedo ajustar la diferencia de potencial entre estas placas, ¿no? Recuerden, si estas placas están más cargadas o menos cargadas, puedo generar una fuerza eléctrica mayor o menor entre estas placas. Entonces yo puedo moverlo hasta que equilibro la fuerza eléctrica con la gravedad. Y entonces puedo dejar suspendida una de estas bolitas en el medio y con el telescopio lo puedo verificar. Si no tengo el control tan fino como para dejar una partícula de aceite suspendida, lo que puedo hacer es darme cuenta que cuando la partícula esta está cayendo, tengo la gravedad que la tira hacia abajo, y hacia arriba tengo una fuerza de arrastre, como seguramente en mecánica elemental vieron los problemas como el del paracaídas. Cuando yo tiro una persona por un fluido, digamos, con un paracaídas, ese paracaídas
que hay una fuerza proporcional a la velocidad que hace que la velocidad se acerque a una velocidad que se llama velocidad límite, ¿no? No es un movimiento uniformemente acelerado, sino que el objeto acelera, 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 hasta que la velocidad es tan grande que la fuerza de rozamiento, dinámico, si quieren, ¿sí? La fuerza de rozamiento, no, perdón, la fuerza de rozamiento viscoso, compensa la gravedad y se mueve con aceleración nula y velocidad constante hacia abajo. Eso se llama velocidad límite, que es lo que está marcado acá. Entonces, yo lo que puedo hacer es, agarro esto que está acá, en las bolitas de aceite, agarro una bolita de aceite, la pongo acá arriba, la suelto, empieza a bajar, y mido la trayectoria de esta bolita de aceite. Hago dos marcas en mi telescopio y mido cuándo pasa por T1, perdón, cuándo pasa por la marca 1, cuándo pasa por la marca 2, y tengo la diferencia de tiempo entre que pasó por una marca y por la siguiente. Y esto lo voy a llamar delta T. Y si sé la distancia, sé la velocidad. Y como esa velocidad es constante, porque es un movimiento rectilíneo uniforme por la velocidad límite, está ahí perfecto. ¿Se entendió en casa eso? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ya sea Sí, sí, profe, perfecto. suspendiendo las partículas, dejándolas quietas, y si no soy capaz, dejándolas caer de tal forma que llegue a velocidad límite, puedo encontrar magnitudes relevantes para el sistema. Entonces, en particular, puedo hacer las dos cosas. Del experimento de velocidad límite, con el campo eléctrico apagado, puedo encontrar la relación que hay entre la masa y el coeficiente de rozamiento y el radio de la esfera. ¿Sí? Lo voy a poner acá en grande. Acá dice 6 pi eta velocidad por R, ¿sí? Donde R es el radio de la esfera. Entonces, Millikan hace este experimento. Uno puede hacer las cuentas. Estos son datos del trabajo de límite de Millikan. Y lo que hace es, hace un gráfico que pone algo equivalente a la carga en el eje vertical. Uy, ¿qué me pasa? Bueno. La carga en el eje vertical y divide por la carga más chica que observa. Y en el eje horizontal pone los distintos diámetros de las distintas esferitas. P por A, A es el radio de las bolitas de Millikan. Entonces la idea sería la siguiente. Yo tengo gotas chicas, gotas medianas, gotas grandes. Cada una de estas gotas va a tener distinta fuerza de arrastre, ¿no? O sea, la velocidad límite va a ser distinta simplemente porque a la misma viscosidad la partícula grande siente un arrastre más grande que la partícula chica. Y eso yo lo puedo calcular, porque como lo estoy viendo por el microscopio, puedo medir su radio. ¿Ok? Pero a su vez, una partícula cualquiera, digamos la mediana, puede tener, bueno, voy a dibujar cargas negativas, puede tener muchas cargas negativas, puede tener pocas cargas negativas, o puede tener, no sé, un montón de cargas negativas. Y esto lo que me cambia, esto me cambia el coeficiente de rozamiento, o el drag, digamos, lo que evita que caiga a un momento uniforme acelerado, y esto me cambia la fuerza eléctrica.
¿Está bien? Y a su vez, tengo el peso, ¿no? Y el peso, bueno, habría que ver qué contribuye, pero en principio tengo una parte del peso que viene por culpa del tamaño y una parte del peso que viene por culpa de las cargas, porque ya sabíamos de los experimentos anteriores que las cargas tienen su propia masa. Entonces fíjense que no importa el detalle de la cuenta, si quieren después lo hacemos, pero con esta información yo puedo saber, si sé el campo eléctrico y sé la aceleración de la gravedad, que la sé, puedo saber todo simplemente repitiendo este tipo de experimentos. Entonces, de esa manera, logro encontrar cuál es la carga que tiene cada una de estas esferitas. Y lo que encuentra Millikan es que todas las esferitas tienen un múltiplo entero de una única carga. Es decir, la carga no solamente era igual para todos los elementos, como había mostrado Thomson, sino que además estaba cuantizada y cualquier elemento que estaba cargado tenía un múltiplo entero de esa carga. Esa carga que encuentra Millikan es la carga del electrón. Que es menos 10 a la menos 19 coulomb. Sabiendo la carga del electrón y sabiendo el cociente masa sobre carga, yo entonces ahora puedo saber cuál es la masa del electrón y efectivamente de las posibilidades que había de por qué era tan chica es que la masa del electrón es muchísimo más chica que la masa del protón. ¿Sí? ¿En casa me siguieron? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un intervalo ahora. Son las y 20. Vamos a hacer un intervalo de 10 minutos y seguimos.